servicio. Estamos viendo en estos momentos, en este tiempo, en esta serie de temas, cómo es que Jesucristo, nuestro Señor, nos equipó, hermanos, antes de irse, para poder vivir en victoria en un mundo difícil. De los diferentes temas que hemos tocado, estamos ahorita estudiando un tema muy interesante y muy importante para todos nosotros, para fortalecer nuestra fe, el tema que se llama "Nos anticipó lo que vendría". Jesucristo nos dio este recurso, así como nos dio el recurso de la oración, así como nos dio el recurso para aprender a enfrentar las pruebas, también vemos que antes de morir, Jesucristo le dio a sus discípulos el marco profético, el marco general de lo que iba a venir, de lo que iba a suceder, para que los eventos futuros de la generación de ellos no los agarraran desprevenidos y no terminaran siendo turbados, siendo engañados y con vidas apocadas, vidas apagadas. Pero también estamos viendo cómo al darle a ellos la revelación de lo que iba a venir en sus días, también nos la dio a nosotros, a las generaciones que vendríamos, y especialmente a la generación en la que las señales de los últimos días están ocurriendo. Así que, hermanos, vamos a continuar con este tema. Hubo una tarea muy especial que pudimos dejar, y ojalá que algunos o muchos la hayan podido cubrir en su casa, que le hayan dado tiempo a hacer ese proyecto de investigación, investigar noticias, ¿verdad?, sobre esas 9 diferentes señales que Jesucristo planteó en Mateo 24. Y ahí vamos a abrir nuestras Biblias. Mateo 24, por favor, hermanos. Mateo 24. Hemos estudiado ya los aspectos preliminares de este pasaje y también hemos visto cómo es que este pasaje se puede clasificar en profecías de eventos relacionados o sucesos que ocurren antes de la tribulación, sucesos de profecías de sucesos relacionados con la tribulación, y también profecías o eventos posteriores a la tribulación, ¿verdad? Es lo que estuvimos estudiando en parte, de cómo este pasaje tiene una división muy natural para poderlo estudiar. Y ya estuvimos viendo, hermanos, los primeros eventos que se predicen antes de la tribulación, que son, ¿verdad?, los que aparecen en los versículos 4 al 14. Así que vamos a recordar, hermanos, este pasaje y avanzar un poco más en la lectura y en el estudio, porque hoy vamos a empezar a ver las profecías relacionadas con la tribulación. Si usted ahí en casa también puede descargar el material de estudio, le va a ayudar para que pueda irlo siguiendo en su casa, y no nos perdamos y sea de más provecho para que las citas que se mencionen, ahí usted las ubique. Mateo 24 dice la palabra de Dios. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. De los versículos 4 al 14, entonces, están las diferentes señales que Jesucristo predijo que acompañarían la última etapa, el último tiempo antes de que viniera el final. Falsos maestros, falsos profetas, engaño, es una de esas señales. Muchas religiones confusas, muchas sectas y no saber a cuál irle, cuál es la verdadera. Un escepticismo, un ateísmo generalizado en el mundo moderno, donde se pone en duda la existencia del bien y el mal, y cada quien entonces define cómo vivir, creyendo que cada quien, ¿verdad?, puede vivir de la manera que quiera y le va a ir bien. Eso es resultado del engaño generalizado que hay en el mundo, y si usted hizo su tarea, se habrá dado cuenta cómo es que está tan fuerte, y no es sorprendente que haya engañadores. Lo más terrible es que hay muchos engañados. Son miles de personas y a veces millones las que siguen a diferentes grupos y sectas que no tienen ningún respaldo en las Escrituras, que se basan solamente en la personalidad del líder, en ideas hechas de una manera muy llamativa, pero sin una consistencia sólida. Hay incluso muchas sectas y grupos que promueven formas de vida inmoral y tienen seguidores. Es muy triste ver en el mundo, hermanos, la situación que hay a partir de la extensión del engaño. Y no solamente en el campo religioso, en el campo secular, en el campo del trabajo, en el campo académico, en el campo de la vida diaria. Hay muchas ideas también muy engañosas que están seduciendo a muchas personas, particularmente a la juventud, a vivir vidas que después les hacen sentir culpables, vidas frustradas. Hace unos días estuve exponiendo, hermanos, grabando unos temas sobre la sexualidad, y recordaba junto con otros hermanos al enseñar esto, que cuando un joven cree que antes de casarse tiene que verificar la compatibilidad física con esa persona, cuando un joven cree eso, le está abriendo la puerta automáticamente a la inmoralidad sexual, y es una gran mentira, porque el cuerpo humano está diseñado para disfrutar la sexualidad con una persona a quien en nuestro corazón amamos y con quien nos hemos comprometido. Pero nuestro mundo está de cabeza al admitir mentira tras mentira tras mentira. Eso es parte de los últimos tiempos. Como esa señal, Jesucristo en estos versículos del 4 al 14 da 7 señales más que caracterizarían este tiempo. Los fallidos anuncios del fin. Yo pensé que eran solamente los anuncios del fin fallidos de los mayas y de los testigos de Jehová, pero cuando uno va e investiga, es una verdadera sorpresa la lista tan grande de decenas de personas que se han atrevido a profetizar falsamente y no hemos visto que lo que ellos dicen ocurra. Creen muchos que el fin va a ser una hecatombe universal instantánea, y es ahí el primer error que cometen. Y el segundo es profetizarlo, porque Jesucristo dijo que el día y la hora, nadie sabe de esas cosas futuras, nadie sabe fechas. Por eso es muy arriesgado que cuando usted escuche un predicador, un maestro que empieza a hacer sus cálculos, es muy arriesgado, y esa es una señal de que no es un hombre que se haya mantenido en la verdad. Además, dice el Señor que en los últimos tiempos iba a haber guerras, rumores de guerras, sediciones, levantamientos, contiendas, tanto locales como globales, alborotos en muchos lugares. Y hermanos, no solamente al buscar noticias sobre esto, sino al observar nuestro alrededor, vemos cómo hay contiendas desde vecinales hasta en los estados, entre diferentes grupos que representan distintos intereses, entre el gobierno y los sindicatos, entre partidos políticos, y así va en aumento, ¿verdad?, entre países, en fin, el no estar de acuerdo, el necesitar siempre de mecanismos que apacigüen a las personas, a las naciones,
Ha sido y será una característica cada vez más presente, dice Santiago, no lo busquen. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? De manera, hermanos, que todo contribuye en la actualidad a que el hombre le dé rienda suelta a sus pasiones. Y por esa razón, las contiendas son cada vez más en el plano familiar, en el plano social y en el plano global. Y esto se va a ir viendo cada día más. Si usted pone en las noticias o en el internet guerras actuales, se va a dar cuenta que hay muchos lugares que están disputando territorio, que están disputando petróleo, que están disputando agua, en fin, recursos. Esto es una realidad, hermanos, cada vez más clara. El Señor habló de hambres, me sorprendió ver en información de la ONU, me sorprendió ver, hermanos, los millones de seres humanos en el mundo que viven en hambre, que viven en condición de desnutrición. Yo no sabía que eran tantos millones los que en el mundo viven hoy con hambre, sobre todo en el continente africano, pero también en otros lugares. Y no es por falta de recursos, es por falta fundamentalmente de una administración sabia, porque recursos hay en el mundo suficientes, pero el mismo egoísmo, las mismas guerras, los mismos problemas, las mismas crisis de salud empiezan a ocasionar que haya hambre en el mundo, terremotos en diferentes lugares. Increíble darnos cuenta cómo el registro de los sismos ha ido en aumento en los últimos 50 años y cómo incluso podemos mirar atrás al 2000, ¿qué fue? El último temblor en la Ciudad de México, 2017, ¿verdad? Hace no más de 3 años estábamos viviendo una situación en nuestro país de un terremoto fuerte, hermanos, donde muchos perdieron y todavía no se han reconstruido, quizás algunos edificios, algunos locales, algunas casas. Y en el mundo están sucediendo muchas de estas cosas. Hace apenas 3 semanas se publicó la noticia de cómo se activaron, ¿verdad?, diferentes volcanes, 5 o 6 volcanes al mismo tiempo, ¿verdad?, que están interconectados por una de esas de esos círculos que como tipo las fallas, ¿verdad?, de los temblores, pero también los volcanes están conectados y se activaron. Búsquelo en las noticias, verá que no le estoy mintiendo. Todas estas cosas, hermanos, parecieran muy normales, muy propias de la tierra, y tal vez lo son porque obedecen también a leyes que Dios puso en el mundo. Sin embargo, Jesucristo nos anticipó que esas cosas irían en aumento. Entre otras, como el terror y las grandes señales del cielo, ¿verdad? Cosas extrañas que se han visto en el cielo, y no me refiero solo a avistamientos de objetos voladores no identificados, sino a cosas raras de las nubes, de las luces del cielo, cosas que no se pueden explicar, también de eso hay bastante información. La multiplicación de la maldad se traduce en la inseguridad y la violencia que se vive en muchos lugares, hermanos. Todo esto como una gran bola de nieve, dijo Jesús que estaría sucediendo. Y en el versículo 14 se da la última de estas señales, de las que menciona Cristo, y es el versículo 14, muy interesante, que dice así: y será predicado, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Ahí el énfasis es todo el mundo y todas las naciones. Y entonces, dice, vendrá el fin. De manera que hacia el final de los tiempos tiene que haber una manera en la que el evangelio esté siendo anunciado y escuchado y esté llegando a todo el mundo, a todas las naciones. Es muy interesante pensar, hermanos, cómo es que hoy existen ya los medios para estar diciendo algo ahorita y que eso que estamos diciendo o transmitiendo se esté oyendo en diferentes lugares del mundo al mismo tiempo. Y con esto de la situación de salud, muchos presentadores, comunicadores han tenido que mejorar, extender sus maneras de hacer llegar su información. Muchas empresas, el gobierno mismo, y pareciera en un momento
que la mayoría de las personas depende del Internet en algún punto de su vida. Con las iglesias, hermanos, con los predicadores, con los pastores, está pasando algo semejante. Estamos de alguna manera siendo llevados por alguna realidad o alguna fuerza superior a tener que transmitir. Y además de llegar a nuestra iglesia, a nuestra congregación, que es la prioridad, llegar a muchas más personas por medio de la tecnología. Esta señal, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, esta señal se está cumpliendo también. Y entonces dice el Señor Jesucristo al final del 14 esas palabras tan solemnes, y entonces dice, vendrá el fin. Aquí, hermanos, en esta frase comienzan las profecías relacionadas con la tribulación. Todas las anteriores son las profecías de los eventos previos a la tribulación, pero cuando Jesucristo dice, y entonces vendrá el fin, se está refiriendo a las cosas que van a venir en los últimos 7 años de la existencia de la tierra y de la vida tal como la conocemos. Decir eso en un micrófono, decir eso en una congregación no cristiana, parece un cuento de ciencia ficción. Pero cuando uno va a la Biblia, y por eso hablamos de las profecías en los cultos anteriores, uno tiene que reconocer que este es un libro con autoridad. Y que así como habla con autoridad de la familia, así como habla con autoridad y certeza del matrimonio, así como habla con autoridad de las mejores actitudes para vivir, así como habla con certeza de la felicidad, así como habla con autoridad sobre la educación a los hijos, y muchas de esas palabras de certeza y de esos preceptos vemos que son ciertos muchas veces porque no los hemos obedecido y nos ha ido como Dios dice que nos iba a ir. Y es triste eso, que mucha gente tenga que cerciorarse que la Biblia es verdad, no por obedecerla, sino por faltar a ella. Pero como quiera que sea, la palabra de Dios tiene las credenciales suficientes para reclamar certidumbre en nuestros corazones, pues eso también es verdad cuando hablamos del contenido profético, hermanos. Cuando Jesucristo dice que vendrá el fin, se está refiriendo precisamente al arranque de los últimos 7 años de existencia en la tierra. Según lo predice el Señor Jesucristo, capítulo 24, este va a ser un tiempo de gran tribulación. Dice el versículo 21, 24-21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Esa tribulación no se refiere a nada que estemos viviendo ahorita, es futura, se refiere al momento en el que arranca ese periodo, ese último periodo de 7 años en la tierra. Dice el Señor que nunca ha habido un tiempo de tribulación en el mundo como ese, ni lo va a haber. Él está hablando hace 2000 años más o menos, y se sigue cumpliendo que aunque ha habido tiempo de tribulación en la humanidad, nunca un tiempo como el que Él estaba hablando aquí. Incluso dice el 22 que si aquellos días, los días de la gran tribulación, no fuesen acortados, ¿qué dice, hermanos? Nadie sería salvo. Está hablando de la vida física, está hablando de sufrimientos físicos en la tierra. Dice que si esos días no se acortaran, o sea que si siguieran su curso realmente, toda la gente en el mundo moriría. Mas por causa de los escogidos, dice ahí, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, y está hablando ya de los días de la tribulación, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis,
porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fueren posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Hermanos, será un tiempo de gran tribulación en el que las señales previas, las que ya estudiamos, las que se llaman principio de dolores, se van a ir intensificando drásticamente. Por ejemplo, aquí Jesús nos habla de que el poder del engaño va a ser todavía más fuerte, porque aquí se añade que en los días de la gran tribulación no solo va a haber falsos cristos, falsos profetas, sino que van a tener, dice el versículo 24, van a tener poder de hacer señales y prodigios. Van a tener el poder, eso lo describe Apocalipsis, el poder de Satanás para curar enfermos, para hacer milagros sobre la naturaleza. ¿Usted cree que no caería usted fácilmente en un engaño si una persona va y le cura de su cáncer? Lo que pasa es que, hermanos, Satanás está preparando todo su arsenal y Dios lo va a permitir con diferentes propósitos, pero es lamentable que el poder del engaño en esos días va a ser tan fuerte que no va a haber remedio. Mire lo que dice Segunda Tesalonicenses 2, sin perder Mateo, de esos días y de este rasgo tan fuerte que va a ser el engaño. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, se refiere al Señor Jesucristo, al final, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía quiere decir negación de la verdad. No vendrá el fin sin que antes venga la apostasía. Ese es el engaño universal sobre el mundo entero, sobre mucha gente. Y dice allí, y se manifieste, el fin no vendrá sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso lo va a hacer en la gran tribulación. ¿No os acordáis que yo, cuando estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y dice el 7, porque ya está en acción ahorita en este tiempo el misterio de la iniquidad. Habla de la labor perversa de engaño que está haciendo el diablo en el mundo. Ya está en acción ahorita, está en aumento, está creciendo. Es la famosa cizaña que el diablo sembró en medio del trigo y que se parece y que es difícil distinguir. Ya está en acción, creciendo el misterio de la iniquidad. Y dice el 7, solo que hay quien, es una persona, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y muchos que hemos estudiado la Biblia, por la gracia de Dios, ya sabemos que esa persona que detiene la manifestación total y completa del engañador se llama el Espíritu Santo de Dios, que mora en el corazón de quienes han recibido a Cristo con arrepentimiento y fe, y quienes no pueden ser engañados por el diablo, menos si se mantienen en la verdad. Pero un día, y ahorita vamos a entrar a ver eso, el Espíritu Santo que habita en los creyentes verdaderos, reteniendo el misterio de maldad y de engaño, un día el Espíritu de Dios junto con los creyentes serán quitados de este mundo. Y entonces se dará lugar
al arranque del fin, donde el engaño será universal y muy, muy persuasivo y difícil de resistir. Dice el 8, hermanos, y entonces, esto está hablando de la gran tribulación, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Gracias a Dios por eso. Pero antes de que el Señor lo aniquile, dice el 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y dice allí, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, que si antes de la gran tribulación una persona escuchó el Evangelio, lo comprendió y lo rechazó por amar más su pecado y su forma de vivir, en la gran tribulación caerá sobre él el engaño y por vía del miedo y del pavor y del orgullo ya no podrá creer. Eso es terrible. Y el mundo estará totalmente velado y vendado de los ojos. ¿Quiénes tienen esperanza en esa gran tribulación? Aquellos que antes de eso no hayan rechazado el Evangelio conscientemente. Y por ellos habrá conversiones en la gran tribulación y habrá gente salva en ese periodo de tiempo. Acuérdate de lo que dice Apocalipsis de la obra de Satanás. Apocalipsis, por favor, capítulo 12, 10. Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? Dice, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Y dice el versículo 9, un versículo, dos versículos atrás, un versículo atrás dice el 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y remarca cuál era su ministerio, su labor, dice, el cual engaña al mundo entero. Hermanos, Cristo profetizó que el final empezaría en algún punto, después de estarse predicando el Evangelio en el mundo entero, después de estar aconteciendo estos principios de dolores, lo cual nos lleva a la conclusión de que nada impide que pudiera ser hoy. Cuando uno ve el tiempo en el que esto va a ocurrir, Jesucristo decía, de la higuera aprended la parábola, o sea, de observar una planta, una higuera y sus frutos, aprende la enseñanza. Cuando ya su hoja es tierna y cuando su fruto, ¿verdad? Cuando ya el tiempo es del verano, me acuerdo que dice, aprende que ya está por venir el fruto. Así es el fin. Cuando ya ves que las cosas están empezando a darse, cuando ya ves que las señales se están cumpliendo, entonces acuérdate que entonces vendrá el fin. Así que, hermanos, nada detiene que esto suceda. Hay un pasaje difícil de interpretar, pero muy, muy importante en este asunto. Daniel 9, por favor, Daniel 9. Esto está en el Antiguo Testamento. Si gustan compartir sus Biblias para que puedan leer esta porción, seguirla. Esta porción es muy interesante, muy importante en lo que estamos hablando y sobre todo la quiero comentar sin demorar mucho, pero la quiero comentar para que podamos darnos cuenta, hermanos, de la proximidad, de la inminencia de estas cosas. Y no lo hago, esta predicación no la doy para que vivamos obviamente asustados, al contrario. Si usted tiene a Cristo en su corazón ya, si usted ya se ha arrepentido de sus pecados, usted sabe lo que va a venir.
y eso lo hace sentir seguro y tranquilo. Si usted no tiene esa certeza hoy, la puede tener en el Señor Jesucristo, sencillamente reconociéndolo como Salvador, que en la cruz se entregó por usted, y usted puede arrepentirse en un día cierto y pedirle a Cristo que sea su Salvador. Pero estas cosas las estoy tocando para que podamos sentir en nuestro corazón y tener conciencia del tiempo que vivimos. Así que voy a hacer mi mejor esfuerzo. Hay mucho que se puede explicar de esto, pero voy a tratar de hacerlo rápido e ir al grano de lo que la porción está diciendo. Mira, Daniel 9, versículo 22. Está hablando el profeta Daniel, más o menos en el año, ¿de qué año fue Daniel, Jonathan? Más o menos, 580 antes de Cristo, ¿no? Es que está promoviendo Jonathan un estudio de Daniel, ¿verdad? Los jóvenes ya lo saben. Bueno, él profetizó en el año 580 y tantos antes de Cristo. Y en esos años, después de angustiarse en su corazón y orar y pedir de Dios revelaciones importantes, Dios se las concedió. Y la profecía de las 70 semanas de Daniel abre un marco cronológico para entender los eventos futuros hasta el día de que Cristo regrese y establezca su reino aquí. Dice Daniel 9:22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. El que está hablando aquí es un ángel de Dios que viene de parte de él a darle a Daniel una revelación, una profecía importantísima. Y dice el 24, mucha atención, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, que la profecía tiene que ver sobre todo con el pueblo de Israel y con Jerusalén, la santa ciudad. Y está diciendo que sobre ellas hay un lapso de tiempo determinado. ¿Cuánto es ese tiempo? Dice 70 semanas. Ahora, claramente sabemos que estas 70 semanas no son 70 semanas de días, son 70 semanas de años. Ahorita voy a explicar un poquito más de eso. Si usted multiplica 7 por 7, son 49, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 490 años. El plan profético de Dios para Israel son 490 años. Ahora fíjate, dice que ese tiempo está determinado con 6 propósitos. Para terminar la prevaricación. Prevaricación es todo tipo de traición, blasfemia contra Dios. Para terminar la prevaricación y, otra cosa, poner fin al pecado. Gracias a Dios por los gobiernos que no dejan que la corrupción avance y están luchando, pero el gobierno de Dios en la tierra, el de Cristo Jesús, va a poner fin completo al pecado. Y dice, expiar quiere decir limpiar, pagar la iniquidad. Número 4, para traer la justicia perdurable, un reino de justicia permanente. Y 5, sellar la visión y la profecía, o sea que todo quede cumplido. Y 6, ungir al santo de los santos, entronizar y exaltar al Señor Jesús por sobre todos y sobre todo. Vino humilde, vendrá reinante. Entonces, el plan profético de 490 años relacionado con Israel para cumplir todo lo que Dios se ha propuesto, ahí está redactado en un texto, el texto 24. Y luego le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, atención, esto es un asunto histórico. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén,
hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Me quedo hasta ahí. ¿Cuánto es 7 semanas y 62 semanas? 62 más 7, 69. Entonces, para abreviar ahí, podemos decir que habría 69 semanas entre la salida de una orden que se menciona para restaurar y edificar Jerusalén y el Mesías príncipe. ¿Cuánto era el tiempo original? El primero, 70. ¿Cuánto es este tiempo? 69. ¿Cuántas semanas faltan? Una. Entonces, 490 años menos 7 años, la última semana, ¿cuánto es? 483. ¿Sí, no? 490 menos 483. 483 años transcurrieron entre la salida de un decreto para restaurar Jerusalén y el Mesías príncipe, Jesús. Ese decreto, que es el único que se menciona en las Escrituras, es el decreto de Nehemías capítulo 2, no lo vamos a buscar, cuando el rey Artajerjes envía y decreta por medio de Nehemías que Jerusalén sea reedificada. Desde ese momento, año 445 antes de Cristo, hasta el Mesías príncipe pasaron 483 años. Ahora, ha habido más años hasta ahorita, por supuesto, más de 2000. Pero el plan profético de Dios avanzó ininterrumpidamente hasta la semana 69. Y ahí cortó, pausó. Fíjate cómo dice el versículo 25. Vuelvo a leer. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ese es Cristo, habrá 7 semanas y 62 semanas, en total 69, punto y coma. Sigue hablando de lo que está ocurriendo en medio de esas 69, casi al final de las 69. Dice ahí, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. La reconstrucción de Jerusalén que llevaron a cabo antes de Cristo, tanto Nehemías, Zorobabel, Esdras, en fin. Y después de Cristo también volvieron a trabajar en eso los macabeos, un grupo político que quedó después de Cristo. O antes de Cristo, ahí me perdí tantito. Antes de Cristo, un grupo que tomó fuerza antes de que llegara Cristo y que estaba ahí combatiendo con Roma para que se reconstruyera, y finalmente Herodes reconstruye, y cuando llega Cristo ya hay un templo otra vez, así que a eso se refiere ese texto. Pero dice el 26, y después de las 62 semanas, entiéndase ya en las 69, ¿qué dice que va a pasar? Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esa frase enigmática, no por sí, ¿qué quiere decir? Se le quitará la vida al Mesías, pero sin ninguna de sus prerrogativas como rey. Se le hará morir en una cruz de madera, se le escupirá, se le maltratará, dará la vida por el mundo sin que tenga una real corona, sino una de espinas. Se le quitará la vida al Mesías príncipe en la semana 69, porque es la 62 más 7. Se le quitará todo su vida, será muerta ahí, se le quitará la vida, mas no por sí. Punto y coma. Y aquí habla despuesito de que Cristo murió. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario.
año 70 después de Cristo. Flavio Vespasiano, César Flavio Vespasiano, emperador romano, por medio de su hijo Tito Flavio Vespasiano, destruyen Jerusalén en el año 70. Eso es lo que significa. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Acaba el 26. Acaba el 26 con la destrucción de Jerusalén en el año 70, hermanos. Allí pone pausa Dios. O sea que desde el año 70 que fue destruida Jerusalén hasta el tiempo que llevamos ahorita, estamos viviendo un tiempo que Daniel no vio. Haz de cuenta que Daniel vio, estaba aquí Daniel en este monte y vio lo que vendría hasta acá, pero no vio todo lo que había debajo. Llevamos más de 2000 años de un periodo que solo depende de la gracia y misericordia de Dios. No ha querido Dios, por su puro amor, darle play al plan profético. Observa, versículo 27, el día que le dé play Dios a ese plan, dice así: y por otra semana, otros 7 años, nada más, los últimos, confirmará el pacto con muchos. ¿De quién está hablando? De un rey perverso, de un líder mundial. Confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, ¿cuánto es la mitad de 7 años? 3,5. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, o sea, algo terrible, abominable, que va a hacer ese hombre a la mitad de esa semana, dice, vendrá el desolador, hasta que venga, ¿qué cosa? La consumación, el final. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea que también ese líder mundial, que ya sabemos muchos de nosotros, se le llama la bestia en Apocalipsis, y es un líder político que se va a levantar y va a controlar y va a recibir autoridad de las naciones. Bueno, también sobre él va a venir el juicio, pero al final. Espero no haberlos perdido. Lo que quería yo rescatar es que en el plan profético de Dios, en el momento que Dios diga, continuamos, el tiempo que estamos hoy viviendo acaba. Y empieza, hermanos, déjenme decirlo así, aceleradamente, los últimos 7 años del programa de Dios, en donde van a ocurrir terribles eventos detallados, narrados en Apocalipsis, del capítulo 6 al capítulo 19 de Apocalipsis. Están narrados, condensados y detallados los eventos que van a ocurrir en 7 años. Todo eso, ese tiempo es la gran tribulación. Mateo 24, por favor, volvemos. Y va a quedar mucho más claro. Espero. Porque mira lo que dice. Vuelvo al versículo 14, nadie se me desespere, por favor. Dice el Señor Jesucristo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, dice el 15, no lo habíamos leído, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Por eso lo tuvimos que leer primero. Está diciendo Cristo que si te toca estar en la tierra, cuando un líder político, habiendo pactado con los judíos la reanudación de su culto, se meta, como dice Tesalonicenses, que ya leímos, y se siente como Dios en el templo,
y empiece a perseguir a los judíos y ofrezca sacrificios abominables, algunos creen que sacrificará cerdos en lugar de ovejas allí en el altar del templo de los judíos. Dice Jesús, cuando venga esa muchedumbre de las abominaciones, cuando venga ese desolador, cuando venga la abominación desoladora, si te toca estar en la tierra, le dice a su pueblo judío, no convertido todavía para ese entonces, le dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa más. ¡Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días! Orad, le dice Jesús al pueblo de Israel, pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Por qué dije si te toca estar en la tierra? Jesús se está refiriendo a los que están en la tierra para ese momento, cuando el anticristo a la mitad empieza a hacer la persecución. ¿Por qué dije si te toca? Bueno, porque antes de estudiar la gran tribulación, la cual quiero estudiar con la ayuda de Dios en algunos mensajes, antes de estudiar eso, tenemos que recordar, hermanos, que antes de empezar el fin del fin, ahora sí que del periodo del fin que estamos viviendo, la última semana es el fin del fin, antes de que el cronómetro de Dios de los 7 últimos años se dé por iniciado, antes hay algo profetizado, hay un evento sin precedentes que convulsiona el mundo entero, que muchos no podrán explicar y que tiene por finalidad llevarse de este mundo a la iglesia verdadera de Cristo, llevarse a los salvos, a los redimidos, a los que se arrepintieron a tiempo, a los que oyeron del Señor antes de que esto empiece a pasar. Ese evento se llama el arrebatamiento o rapto y da pie a 2 eventos más en el cielo con la iglesia, mientras en el mundo se desarrolla el plan profético de la gran tribulación. Así que ¿por qué no cerramos en los minutos que me quedan recordando y dándole muchas gracias a Dios por esos 3 eventos que tienen que ver con nosotros y que ya son parte de la tribulación? No nos toca a nosotros la tribulación. Apocalipsis 3:10, por favor. No nos toca a nosotros, pero ya son de ese tiempo, aunque lo vivimos en el cielo y lo vivimos protegidos, todos los que hayamos creído en Cristo, sin embargo ya es parte de ese momento. Pero bendito sea Dios, porque Él va a recoger su iglesia y la va a llevar al cielo para tener un programa especial con ella mientras trata con el mundo aquí. Y ese evento, el evento del arrebatamiento, del rapto, del traslado, es lo que estamos esperando, hermanos. Dice Apocalipsis 3:10, léelo ahí en casa si lo tienes, dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, se aproxima una prueba sobre el mundo entero. El inicio de la gran tribulación, que empieza quedito, hermanos. Empieza quedito. Así le decimos a nuestro hijito de 8 meses, cuando nos agarra la cara y nos jala y nos así, le decimos, quedito, hijo, quedito. La gran tribulación empieza quedito, con un pacto de paz, con un hombre muy, muy persuasivo, inteligente, súper dotado por el diablo, que explica, según él, por qué miles, millones de personas en el mundo, en un momento, ya no están. Y en toda la confusión mundial, este hombre emerge como la solución financiera, económica, en fin, y empieza a establecer la unidad mundial, y unifica la moneda, y unifica el comercio, y va preparando y poniendo la famosa marca en la mano derecha, en la frente, de lo cual, hermanos, si usted lo busca en internet,
una empresa de cómputo muy famosa en el mundo está empezando a desarrollar un supuesto tatuaje con algoritmos y cosas que se implanta desde bebé para que pueda esa persona identificarse, entrar, salir, viajar, comprar, etc. Bueno, este hombre va a empezar a tranquilizar las cosas. Viene la hora de la prueba y dice el 10 claramente que la iglesia de Cristo va a ser librada de esa hora de la prueba que tiene que venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ese evento, hermanos, por ir un poco rápido, es la venida de Cristo por sus santos, por aquellos que creyeron en Él durante la época de la gracia, durante la época de la iglesia. Si usted que me escucha y que este video llegó hasta sus oídos, ya sufrió ese momento en donde mucha gente desapareció y le llega este mensaje, quiero que sepa que en este periodo ya no hay la misma gracia que hubo en el tiempo de la iglesia, cuando existían las iglesias, los predicadores, y a voz en cuello y con apertura predicábamos. Ya no hay esa misma apertura y facilidad, pero todavía usted puede creer en Cristo, aunque va a tener que enfrentarse con un sistema arreglado para que la fe de usted no prospere. Y ahí es donde Cristo habló y dijo que es necesario que usted aguante, persevere. Ese tiempo, entonces, ese evento, va a ser cuando Cristo venga por sus santos. Dice la palabra de Dios que será invisible ese evento para el mundo incrédulo, pero para los salvos no será invisible, no será, será más que perceptible, porque habrá 3 sonidos impactantes que harán llamar la atención de todos los creyentes. Una voz de mando, una voz de arcángel y una trompeta. Primera Tesalonicenses 4, por favor. El evento que estamos esperando es un toque de trompeta, hermanos. Dice Primera Tesalonicenses 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Primera Tesalonicenses 4, 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, habla de las personas vivas al momento de que Cristo venga en su primera venida, en su primera fase, en lo que es el rapto, en lo que es el arrebatamiento. Dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea que si alguien murió ya antes de nosotros, creyendo en Jesús, primero resucitará, y al instante siguiente el vivo también se unirá. Dice el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué va a hacer? Descenderá del cielo. ¿Dónde está Cristo ahorita, hermanos? En el cielo. Y en el momento que Él ponga en marcha el plan, lo primero que hace es venir a las nubes, venir al cielo y descender hasta ahí, no tocar la tierra. Y ahí emitir estos 3 sonidos, voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, un llamado. Y dice que en ese llamado, versículo 16, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego, o sea, inmediatamente después, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, raptados literalmente, juntamente con ellos, con los muertos resucitados, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Cuando esto suceda, dice 1 Corintios 15, por favor, sucederá algo que estamos esperando todos los creyentes, pero en especial tú, querido hermano, hermana, quizás ya de cierta edad. 1 Corintios 15.
tú que tienes cierta edad y que tal vez tienes algunos padecimientos de salud crónicos y que cada día para ti es difícil, o aunque estés jovenzón o joven, pero que resientes ya en tu cuerpo el peso de los años, el peso del trabajo, el peso del cansancio. ¿Y qué decir de aquellos que tal vez en este tiempo estén recibiendo un diagnóstico de una enfermedad terminal, o de aquellos que han perdido una extremidad o un ojo o algunos dedos de su mano en un accidente laboral? ¿Cómo apagan estas cosas el espíritu del hombre? Cuando suceda el rapto, querido hermano y amigo, recibiremos nuevos cuerpos. Nuevos cuerpos. Y me encanta a mí recordar y predicar de esto, aunque a oídos de muchos estas cosas parezcan increíbles. Pero no nos parecen increíbles, nada más chécate, y soñamos con los superhéroes, ¿sí o no? Como humanidad. ¿No nos parece increíble un hombre que haya desarrollado tecnología para volar en las nubes con un traje tipo astronauta? ¿No nos parece increíble un hombre que se haya inyectado un poder para ser una araña humana? ¿No nos parece increíble una película del Señor de los Anillos? En eso sí creemos, en eso sí anhelamos, en eso sí volamos. Pero en la bendita palabra de Dios, con mayor razón, aunque parezca increíble, esto va a suceder. Mira, versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? 15:35. ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. O sea, tú siembras el grano chiquito, ¿verdad? Allí desnudo, la semilla casi seca, tú siembras eso. Bueno, eso es como tu propio cuerpo humano ahorita, al ser sembrado, al ser muerto, al ser puesto en la tierra, al ser incinerado, es como un grano sin romper, un grano sin germinar. Dice el 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales. Gloria ahí es apariencia, belleza, capacidad. Una es la gloria de los celestiales, por ejemplo, el cuerpo de los ángeles, ¿verdad? La constitución de los ángeles. Otra, dice, es la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la de la luna, otra la de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. O sea, está hablando de cómo Dios diseñó a cada cosa con su cuerpo y con su fisionomía y con todo. Y dice el 42. Así también es la resurrección de los muertos. O sea, el que creó tanta diversidad de cuerpos, de condición, de naturaleza, de funciones, ese mismo tiene el poder para volver a hacer todo mejor. Dice ahí, así también será en la resurrección de los muertos. Se siembra corrupción, resucitará en incorrupción. Aquí es donde desaparece la capacidad de pecar. Nuestro cuerpo, si muere ahorita, muere pecaminoso. Resucitará, dice, en incorrupción. Se siembra en deshonra, alguna falla orgánica, alguna situación que nos dejó mal parados. Mueres sin un miembro, mueres enfermo, dice allí, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, o sea, sujeto a pasiones, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, Cristo resucitado, espíritu vivificante. O sea que no hay comparación entre el primer hombre y el segundo. Hay un incremento en el diseño, en la capacidad. Tú te acordarás que Cristo resucitado podía atravesar puertas,
Podía estar Él en más de un lugar a la vez. Yo no sé si nosotros podamos hacer eso, a lo mejor no, pero lo que está diciendo es que cuando Cristo resucitó, las propiedades de su cuerpo cambiaron. Así va a pasar con los hijos de Dios, con los creyentes. Y dice el 47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿verdad? Aquí nos damos la mano todos. Hemos traído la imagen del terrenal, estamos sujetos a debilidades, a enfermedades, a cambios, a muerte física. Estamos sujetos a debilitamiento de diferentes cosas, a males, a pesares, no se diga a las embarazadas. Saludos a mi esposa que está aguantando el primer trimestre y saliendo de él. Hemos traído, hermanos, el cuerpo terrenal, y dice la promesa, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y atención aquí con esta parte final. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, muchos creyentes han muerto y morirán antes de que venga Cristo en el arrebatamiento, pero no todos. Habrá un grupo grande. Si fuera hoy, seríamos millones de creyentes. No todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados. Y luego aclara y detalla el 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Y cómo no va a ser necesario? Si en este cuerpo fallamos, pecamos, ofendemos a Dios, somos sujetos a enfermedad, nos gana la indisciplina, nos ganan las fallas en este cuerpo humillante, como dice Filipenses capítulo 3 versículo 21, que es un cuerpo de humillación. El cuerpo humano gime por algo más. Ese algo más va a venir cuando el Señor nos llame a su presencia desde las nubes. Y eso, repito, hermanos, podría ser hoy. Deja que esas palabras del Señor, deja que estos eventos proféticos retumben, aunque sea un poco, si en la incredulidad los tenemos olvidados, si en el mar de noticias, si en el trajín del día a día de trabajar y ganar, no le has dado al Señor un poquito de fe, recuérdalo en esta noche y anímate. Estamos esperando que Cristo venga por sus santos, los transforme y los lleve a su presencia. Y allí vendrán dos cosas de las que hoy ya no hablaremos. Una, de muchísimo gozo espiritual, llamada las bodas del Cordero. Otra, para ponernos a pensar cómo estamos viviendo hoy aquí para Cristo, el tribunal del Señor. Pero yo quisiera que cerráramos aquí y que tuviésemos en casa un tiempo de cierre, de oración. Si tienes contigo algún invitado que estuvo atento a este tema, conversa un poco con él, ora por él y pregúntale abiertamente cómo se siente con respecto a su alma, si ya tiene la experiencia preciosa de haber aceptado a Cristo y de tener estas profecías y estas promesas como suyas. Pregúntale con amor si teme enfermar, si teme morir, si en el fondo está tratando de hacer algo para que no le sucedan cosas como las que la Biblia profetiza, y muéstrale el camino. Tú que lo conoces, hermano, tú que sabes que Cristo dijo en Juan 14, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
Tú que conoces Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú que conoces Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo vendrá a tu vida si lo recibes hoy. Tú que conoces, hermano, aquel precioso texto, arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, Hechos 3:21. ¿Por qué no cerramos de esta manera? Y si no hay un invitado contigo escuchando el sermón, ahí en familia, te pido, lee la descripción del evento 1, del arrebatamiento, léela, porque no la leí yo toda, léela, y luego complementa leyendo las citas. Solo leímos algunas citas, y después que las leas, creo que solamente nos faltó Tito 2 y Mateo 24, que es hermosa. Oren juntos y denle gracias a Dios, porque el Señor viene y lo estamos esperando. Más adelante, hermanos, en la siguiente oportunidad terminaremos de estudiar estos 3 valiosísimos eventos relacionados con la iglesia antes de la tribulación, y tendremos un ejercicio de reflexión, de meditación, pero hoy vamos a dejar hasta aquí. Quisiera pedir que en sus casas, después de este canto, de esta oración que se hará, demos paso a juntos tener un cierre. Gracias, hermanos, por atender a eso, y porque eso, ojalá en muchos de ustedes, que no es una obligación, es una recomendación, ojalá que esté siendo un tiempo rico, un tiempo que se disfruta, un tiempo que se quiere tener y no algo forzado, ¿verdad? Y tú, sobre todo, cabeza de hogar que me escuchas, promuévelo con cariño, pero también con firmeza. Dejo el tiempo a mis hermanos.